Buen día, seguimos en el capítulo 12. Miriam habló y Aarón también. ¿Ok? Dice aquí en todo lugar que la escritura siempre implica un lenguaje duro. Todo el tiempo que la palabra hablar. Hablar es, o sea, en hebreo sería tedaver. Ledaver. Lemor, lemor no. Lemor es un lenguaje mucho más menos duro, más suave. ¿Sí? Como dice Moshe Rabbeinu, tómalos, diles a ellos y sí, diles a Israel y eso. Pero aquí está hablando de que es duro. Dice aquí, ella fue la que comenzó a hablar de Moshe primero y es por ello que la escritura la te pone antes que Aarón. ¿Y de dónde sabía Miriam que Moshe se había separado de su esposa? Para responder esta pregunta, Rabbi Natan dijo, Miriam estaba al lado de Zipora en el momento en que fue dicho a Moshe, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Cuando Zipora oyó esto, dijo, ay de las mujeres de esos hombres, si ellos están sujetos a la profecía, pues se separarán de sus esposas de la misma forma que mi esposa se separó de mí. De estas palabras supo Miriam que Moshe se había separado de su esposa y se lo dijo a Aarón. Ahora bien, si Miriam, que no tuvo intención de injuriar a Moshe, cuando habló de él, fue castigada de tal forma con Zarat, con mayor razón será castigado severamente quien intencionalmente hable de mal de su prójimo. Habló como dice aquí, y Miriam habló y Aarón también de Moshe con respecto a la mujer Cushit que él había tomado, pues él había tomado una mujer Cushit. Cushit quiere decir una mujer de textura oscura, como dice aquí Rashi. ¿Ok? Pero también se habla de que ella era bella, solamente era que la piel era de color oscuro. Cushit dice también el valor numérico, dice Rashi, de mujer de bello aspecto. Con respecto a la mujer, decir respecto a que Moshe se había divorciado de ella, pues él había tomado una mujer cushi. ¿Qué viene a enseñar aquí esta frase? En realidad es enunciada aquí para aludir el hecho de que hay mujeres que son agradables por su belleza, pero no agradables por sus actos. Y también lo inverso, agradables por sus actos, pero no agradables por su belleza. Pero esta mujer era agradable en todos los aspectos, como dice aquí. Era distintiva en sus actos y también en su aspecto. Ellos dijeron, dice la mujer Cushí, por su belleza era llamada Cushí, siendo esto una expresión figurada comparable a cuando un hombre llama a su hijo guapo o negrito con el objeto de que el mal de ojos no tenga poder sobre él. Bien, esta aplicación que Rashi da del término Cushí es según el sentido simple, sirve como eufemismo que refracte el posible efecto negativo del mal de ojo, causa de la impresionante belleza de Tzipora. La explicación anterior que mencionó en el sentido de que todos concordaban que era muy bella, lo mismo que todos concuerdan en la tez oscura de una Kushit, es una interpretación midrashica, porque él había tomado una mujer Kushit y ahora la había divorciado. ¿Ok? Moshe Rabbeinu dice que hizo un Kal Vajomer en el Tratado de Shabbat, donde él dijo que si Hashem había pedido de Moshe Rabbeinu que hablara con Israel para que se separaran de sus mujeres 3 días, porque iban a escuchar al Creador, ¿sí? Entonces él dijo, si Israel solamente que una vez que escucharon al Creador se separaron de su mujer, yo que hablo todo el tiempo con el Creador, no con mucha más razón que tengo que separarme de mi mujer. Esa fue el Calvajomer que hizo aquí Moshe Rabbeinu para separarse. Entonces, vamos a ver qué sucede aquí. Ellos dijeron, ¿acaso exclusivamente con Moshe habló el Eterno? ¿Acaso no habló él también con nosotros y el Eterno yo? ¿Qué quiere decir? De que Miriam quería decir, Arey, nosotros también somos profetas y Hashem también habló con nosotros. Y no por el hecho de que habló con nosotros nos separamos de nuestra pareja. Entonces, ¿por qué Moshe lo hizo? No se entiende por qué lo hizo. A lo mejor de repente no está bien lo que él está haciendo y los demás lo están mirando, lo que él está haciendo y no está bien. Eso es lo que viene aquí a decir esta frase interesante. Como dice Rashi, dice, es decir, ¿acaso solo con él habló el Eterno? A pesar de ello, de que el Eterno habló con nosotros no nos hemos separado de la usanza del mundo, o sea, de tener relaciones íntimas. Entonces, ¿por qué Moshe Rabbeinu sí lo hizo? Y aquí viene
versículo que a lo mejor de repente no se puede entender, que tiene que ver una cosa con la otra. Y el varón Moshe era sumamente humilde más que todos los hombres que están sobre la faz de la tierra. Dice Rashi, humilde y paciente. Sobre esto dijeron los sabios en el Tratado de Shabbat, de la página 88, que este tipo de personas, los justos, personas que son humildes, son personas que escuchan cómo los avergüenzan, pero ellos no responden, no avergüenzan como una persona que cuando le dicen algo una vez responde y para avergonzarlo de vuelta o cosas así. Los que avergüenzan, ellos no avergüenzan a los demás. Dicen los sabios Shomin Herpatam, escuchan todo las cosas malas que dicen de ellos, ven a Meshivin y no le responden. Entonces quedan callados. Aquí también por eso está escrito lo del Moshe, porque está escrito por Ajema Kadosh otra vez, del Midrash, de que Moshe estaba ahí mismo cuando Miriam estaba hablando de él. ¿De dónde se sabe? De lo que está escrito. Si yo agarro la última parte de la cláusula, dice el último el versículo, y el eterno yo. Y luego dice, y el varón Moshe. Si yo pego eso, es como si dijera tanto lo del eterno yo y también Moshe. Y también Moshe oyó. Quiere decir, tanto el eterno como Moshe oyeron lo que están hablando. Y porque dice que era sumamente humilde. Humilde una persona que incluso, fíjate, él tenía que, Moshe no podía responderle a Miriam. Moshe precisamente hubiera podido decirle lo que el Eterno le dijo a ellos, ¿sí? De lo que tiene que ver con profecía, Moshe Rabbeinu tiene un nivel mucho más alto que todos los profetas. Y que Hashem habla con él, como dice aquí, por medio de una visión, pero una visión profética, una visión, no como los demás profetas. Ellos veían de forma metushtash. Metushtash quiere decir no de forma nítida. Por lo tanto, ellos tenían que interpretar la profecía que Hashem les daba. Mientras que Moshe Rabbeinu no. Moshe Rabbeinu veía bien la profecía en la visión. ¿Quién? Y hablaba con él boca a boca. Moshe Rabbeinu hubiera podido responderle, pero Moshe Rabbeinu, ¿qué decidió? No responderle. Escuchan, como dijimos anteriormente, escuchan cómo lo avergüenzan y se quedan callados. No dicen nada. ¿Quién soy yo? ¿Puedo decir algo en lo absoluto de quién soy yo? ¿Soy yo alguien? Nada. Si ella me está hablando, quiere decir que Hashem me está hablando también. Respondo, ya depende de la persona si quiere responder de vuelta o no. Que es algo interesante porque también dice que Moshe era sumamente humilde, sumamente. No solamente humilde, sino sumamente humilde, más que una humildad normal. Todo depende porque hay muchos niveles de humildad, pero aquí es sumamente humilde, no hay alguien más que él, más que todos los hombres que están sobre la faz de la tierra. Quiere decir que la humildad más baja que hay, hasta donde el agua puede bajar, hasta la tierra, no puede bajar más de ahí. Eso es lo más bajo que puede bajar. Esa es la humildad más alta que hay, la de Moshe Rabbeinu. Seguimos y dice, entonces el Eterno dijo súbitamente a Moshe, a Aarón y a Miriam, salgan ustedes tres a la tienda de la cita, y los tres salieron. Dice Rashid, Dios se reveló a los tres súbitamente, estando ellos, Aarón y Miriam, impuros a consecuencia de haber tenido relaciones íntimas con sus cónyuges, y andaban gritando, agua, agua. Es decir, que pedían agua para purificarse de su impureza. Dios se los reveló de este modo, con el objeto de enfatizarles que Moshe había actuado correctamente al separarse de su mujer, tomando en cuenta que la presencia divina se le revelaba a él constantemente y no había un momento preciso para que recibiera la palabra divina. O sea que les cayó en un modo inesperado a morir a Moshe y Aarón, y por eso ellos pedían agua. Y Hashem quiere hablar con nosotros, estamos impuros, para decirles a ellos que así como, fíjate, como Hashem habla con Moshe Rabbeinu todo el tiempo, incluso en momentos inesperados, y él no puede estar impuro, tiene que estar puro. Así le quiso decirle a ellos para que entendieran. Salgan ustedes tres, dice Rashi, esto nos informa que los tres fueron llamados mediante un solo enunciado divino, algo que es imposible que la boca humana pronuncie y el oído humano escuche. Aunque aquí, según Rashi, dice que a pesar de que no todos se hallaban en el mismo sitio,
Si cada uno estaba en un lugar distinto, si Dios dijera a ustedes tres, implica que los llamó simultáneamente trascendiendo los límites del espacio. Pero como dijimos anteriormente, en verdad estaban los tres, entonces no había ningún problema, escucharon los tres, ustedes tres salgan. Y el Eterno descendió en una columna de nube y se mantuvo a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y Miriam, y ambos salieron. Dice Rashi, en una columna de nube, Dios salió para castigar a Aarón y Miriam actuando de forma diferente a la ausencia de los mortales. Cuando un rey mortal sale a la guerra, lo hace junto con sus tropas numerosas, y cuando sale para hacer la paz, lo hace con pocas tropas. Pero el modo de proceder santo bendito consiste en que él sale a la guerra solo, pero se declara el Eterno solo es Señor de guerra. Y cuando sale para la paz lo hace acompañado en tropeles, como se declara la carroza de Dios es 20.000 millares de ángeles agudos. Y llamó a Moshe y a Miriam para que prosiguieran andando y salieran del atrio al encuentro del origen de la palabra divina. La palabra divina se había manifestado en la entrada de la tienda de la cita. Dios llamó a Aarón y a Miriam para que del lugar donde estaban siguieran caminando en dirección hacia la tienda de la cita. Y ambos salieron. ¿Y por qué razón Dios ya hizo que prosiguieran hacia la tienda de la cita, separándolos de Moshe? Porque se relata la una parte del elogio de una persona en su presencia y todo su elogio cuando no está presente. Asimismo, hallamos el caso de Noah, de quien no estando el presente, se declaró Noah era un varón justo e íntegro, pero cuando él estaba presente se declaró que Dios le dijo, pues a ti he visto justo delante de mí. Según otra explicación, Dios lo separó de Moshe para que éste no escuchase la reconvención que él haría a Aarón. Seguimos aquí. El Eterno dijo, por favor, escuche mis palabras. Si hubiese un profeta entre ustedes, yo, el Eterno, por medio de una visión, me daré a conocer a él. En un sueño, yo le hablaré. Por favor, escuche mis palabras. Dice, no implica otra cosa que solicitud o ruego. Si hubiese un profeta entre ustedes, esta frase significa si es que hay un profeta de ustedes. Yo, el Eterno, por medio de una visión, me daré a conocer a él. Dice Rashi, la manifestación de mi nombre no le será revelada a través de un lente diáfano, sino por medio de un sueño y una visión. ¿Por qué? Porque el lente diáfano es lo que dijimos que por donde venía la profecía de Moshe. Como dice aquí que la percepción, o sea que, es decir, por medio de una manifestación cuya percepción no será diáfana o ni clara. Respecto al Talmud de Yevamot 49b, afirma todos los profetas contemplaron el mensaje divino a través de un lente opaco, pero nuestro maestro Moshe lo contempló a través de un lente diáfano. O sea, él contempló bien la profecía de una forma clara, que es un nivel muy, muy alto de profecía. Seguimos la parasha, no así con mi siervo Moshe, en toda mi casa él es confiable. Boca a boca yo le hablo a través de visión clara y no en enigmas. Y él contempla la imagen del Eterno. Entonces, ¿por qué no tuvieron ustedes temor de hablar de mi siervo de Moshe? Dice Rashi, boca a boca, quiere decir de mi boca yo le dije que se separase de su mujer. ¿Y dónde fue que se lo dije? En el monte Sinaí, cuando le dije, ve, diles regresen a sus tiendas, pero tú párate junto conmigo aquí y yo te hablaré. No debe ser, el boca a boca no debe ser entendido al pie de la letra, como un énfasis en el hecho de que Moshe era más grande en profecía que Aarón y Miriam. En efecto, que Dios arguyera eso no respondía a la queja de ellos de que por qué Moshe se separó de su esposa. ¿Qué diferencia hace que un profeta sea mayor a menor o menor respecto al tema de separarse de su esposa? Por esta razón Rashi entiende que aquí la expresión boca a boca significa que Dios explícitamente dijo a Moshe que se separase de su esposa. Y aquí, como dice, cuando yo le dije regresen a sus tiendas, como dice en el Tratado de Shabbat 87 Aleph, según el Talmud, ahí dice el versículo, la presión tienda constituye un eufemismo
que aluda a las esposas, o sea, que regresen a tener relaciones con ella a través de una visión clara y no de enigmas. Dice Rashi, esta visión es la visión del comunicado divino, es decir, que yo le expreso mi comunicación bajo el aspecto más claro que posee sin velarlo mediante enigmas, en el mismo sentido que lo dicho al profeta Hezkel, propone un enigma. Siendo así, se podría haber pensado que Dios se manifestaba a Moshe a través de la visión de la presencia divina misma, para indicar que no es así. El versículo declara, no podrás ver mi rostro. O sea, contemplar el rostro de Dios implicaría una percepción directa de lo que Él es, algo que no es dable a ningún ser humano. En cambio, la percepción de su espalda alude a los efectos que Él deja tras de sí al actuar en el mundo, semejante a cuando se ve la espalda, lo que se deja atrás de una persona. Seguimos. Y él contempla la imagen del Eterno. La imagen aquí se refiere a la visión de la espalda de Dios, en el mismo sentido que se declara y verás mi espalda. Espalda quiere decir, como dijo anteriormente Rashi, los hechos que han pasado, de eso se habla espalda. Pero lo que va a suceder y por qué sucede y todo lo demás, que sería el rostro de Hashem, eso no lo puede entender ninguna persona, ni siquiera Moshe Rabbeinu. Como Hashem, que fue lo que pidió Hashem, de cómo él hace juicio en el mundo. Cómo Moshe hace, cómo Dios hace juicio en el mundo. Porque hay justos que le van bien, justos que le van mal, hay malvados que le van bien, hay malvados que le van mal. No así con mi siervo Moshe, en toda mi casa él es confiable. Boca a boca yo le hablo a través de visión clara y no en enigmas, y él contempla la imagen del Eterno. Entonces, ¿por qué no tuvieron ustedes temor de hablar de mi siervo de Moshe? De mi siervo de Moshe, dice Rashi. El versículo no dice de mi siervo Moshe, sino de mi siervo de Moshe. Con ello Dios quería indicarles que habían cometido el error de hablar de mi siervo aunque no fuera Moshe, y también de Moshe aunque no fuera mi siervo. Les quiso decir, debieron sentir temor de él por ser él quien es, que es Moshe, y con mayor razón porque él es mi siervo. Pues el siervo de un rey es como un rey para los demás, y ustedes se debieron decir, no por nada el rey del universo le ama. Y si dicen que yo no conozco sus actos, entonces esta declaración sería peor que la precedente. Por consiguiente, si Dios en efecto ama a Moshe, ello demuestra que su forma de proceder con su esposa está justificada. De otro modo, no le amaría. Es decir, que le amó inmerecidamente, puesto que no estoy al tanto de lo que hizo con su esposa, pero si supiera lo que él hizo, no le amaría tanto. Lo que dice aquí. Dice la última declaración sería peor, porque cuestionaría la omnisciencia divina, o sea, de decir de supuestamente que Hashem no sabe qué fue lo que hizo Moshe Rabbeinu. Y obviamente que él sabe muy claro lo que hizo Moshe Rabbeinu y que está de acuerdo con él o con lo que él hizo, a lo que dijimos anteriormente de que cuando le dijo a Israel que regresaran a sus tiendas, que en este caso regresaran a estar con sus mujeres, después de la revelación del monte Sinai. Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu, y tú quédate aquí parado conmigo, que no sé. Entonces de ahí se dio cuenta de que él hizo Calva Homer, dijimos también anteriormente, de que al ver de que con Israel Hashem solamente habló una vez, y con eso les pidió estar separados de la mujer. Entonces Moshe Rabbeinu dijo, yo, que todo el tiempo me habla, con mucha más razón. Y dijimos anteriormente de que Moshe Rabbeinu, cuando llamó a Aarón y a Miriam, ellos estaban impurificados, porque habían tenido relaciones, como dice allí que habían tenido relaciones. Entonces tenían lo que se llama Tumat Keri, y que Miriam pedía agua para purificarse, sabiendo de que Hashem venía a hablar con ellos. Y quería Hashem prácticamente decirle a ellos, fíjate cómo yo vengo a ustedes por casualidad, por decirlo así, que de una forma de que inesperada, y ustedes no están puros. Y como yo es que yo todo el tiempo hablo, no debería estar puro todo el tiempo.
O sea que tiene razón de lo que él hizo y Akadosh Baruj Hu le quiso decir de que él está de acuerdo con lo que hizo Moshe. La ira del Eterno se encendió contra ellos y se fue. Después de haberle dado a conocer la gravedad de su ofensa, Dios decretó contra ellos el ostracismo, lo que se llama nidui, término que designa la exclusión y separación temporal de un individuo de la comunidad. Entonces es muy fuerte, que hoy en día no se hace eso, prácticamente casi no, a menos que sea un, un caso muy fuerte, pero por lo normal no, por lo normal no se hace hoy en día, pero anteriormente sí se utilizaba eso. Y la persona no puede, nadie le puede hablar, él no puede estar donde haya gente, tiene que estar ahí, tiene que estar aislado, bastante fuerte. Entonces dice aquí, del modo de que Dios actuó al castigarlo, aprendemos de que con más razón los seres humanos deben actuar así, que una persona no se enoje con su prójimo sin antes haberle hecho conocer su ofensa. Es por esta razón que al inicio del versículo 12 de 6, Dios les dijo, por favor escuchen mis palabras. Quería decirle, escuchen y comprendan el error que cometieron y entérense bien de por qué son castigados para que no piensen que el castigo es injustificado. Seguimos. Luego de que la nube se hubo retirado de encima de la tienda, he aquí que Miriam había sido aquejada de Saraat como la nieve. Aarón se volteó hacia Miriam y aquí que estaba con Saraat. Aarón dijo a Moshe, por favor, mi señor, no pongas pecado sobre nosotros, pues hemos actuado con insensatez y hemos pecado. Dice Rashi, luego de que la nube se haya retirado, es decir, y después de ello, he aquí que Miriam había sido quejada de Tzara como la nieve. El hecho de que la nube se fuese, se fuese es comparable a un rey que dijo el preceptor de su hijo, disciplina a mi hijo, pero no comience a disciplinarlo sino hasta después de que yo me vaya de ti, pues yo siento piedad por él. Tenemos aquí, se sabe que Charat, como vimos anteriormente, era una severa afección cutánea, cuya descripción y tratamiento es presentada en el libro de Baikra. En términos generales, era enviada directamente por Dios para castigar la maledicencia y la calumnia, y tenía la particularidad de causar impureza. No solamente de la calumnia, también hay otros, cuando llegamos a la parasha de Metzorah, de Tasria Metzorah, que habla sobre eso, más ahí hablamos también, dijimos las otras tradiciones que dicen los sabios en el tratado de Ergim, de que cuáles son los 7 transgresiones que hace la persona que le puede afectar, a cada Baruj Hu le puede traer la tzarat. Y una de ellas es la Lashon Hara, la maledicencia. ¿Ok? Vamos a ver, la nube constituye una expresión concreta de la manifestación divina. Dice, esto explica por qué Dios, cuya manifestación representaba la nube, pero se fue y solo después de Miriam fue afectada por la plaga de Charat. Seguimos. Podemos actuar con insensatez, dijo Aarón. Este término es entendido como lo traduce el Targum. Está relacionado con la palabra insensato. Seguimos, por favor, que no sea ella como un muerto, que a su salida del vientre de su madre la mitad de su carne está consumida. Este, dice Rashi, por favor, que no sea ella, esta hermana nuestra. Dice Rashi, como un muerto, pues la persona que está consagrada se es considerada como un muerto en el siguiente sentido. En el tratado como dice el tratado de Nedarim en la página Samech Dalet, ¿ok? 64. Solo que la escritura modificó, ¿ok? No, puesto que la persona afectada constará es considerada como un muerto en el siguiente sentido, así como un muerto transmite impureza mediante la entrada al lugar donde el cadáver está, así también la persona afectada constará transmite impureza mediante la entrada al lugar donde ella está.
La Torá dice, esta es la instrucción acerca de un ser humano que muera en una tienda. Todo lo que entre en la tienda y todo lo que esté en la tienda se contaminará durante un periodo de 7 días. De ahí se aprende que un cadáver transmite impureza a todo lo que halle bajo el mismo techo que el cadáver. De igual modo, si una persona con tzaraat entra a un lugar, contaminará todo lo que se halla bajo el mismo techo. A diferencia de un cadáver y del que tiene tzaraat, otros tipos de impureza no contaminan estando bajo el mismo techo, sino mediante el contacto directo. Seguimos que su salida del vientre de su madre se debió haber enunciado del vientre de nuestra madre, solo que la escritura modificó el lenguaje y lo mismo se aplica a la frase siguiente, la mitad de su carne. Se debió haber enunciado la mitad de nuestra carne, solo que la escritura modificó el lenguaje, lo que Aarón quiso decir, puesto que ella también salió del vientre de nuestra misma madre, es una condición actual, una- es su condición actual. Ella es para nosotros como si se hubiera consumido la mitad de nuestra carne. ¿Ven? Es decir, aunque en sentido estricto, Aarón debió haber dicho del vientre de nuestra madre, no quiso mencionarlo explícitamente que un miembro de su familia sufría esta afección, y por lo tanto se expresó de un modo eufemitis- eufemístico. Lo mismo se aplica a la frase la mitad de su carne. Dice, sigue Rashi, lo que Aarón quiso decir, puesto que ella también salió del vientre de la misma madre, en su condición actual, ella es para nosotros como si se hubiera consumido la mitad de nuestra carne. Eso es similar a lo que declaré, pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne, e incluso según se entiende literalmente, también puede ser que así en su significado. No es correcto que un hermano deje a su hermana como muerta. Dice aquí, Rashi explica aquí que incluso si no entendemos que el versículo se expresa con eufemismo y que Aarón en vez de decir nuestra madre y nuestra carne, dijo su madre y su carne, aún así se puede entender la expresión como un muerto, no en referencia al, específica al caso de Miriam, sino en referencia a un caso general. Ok, vamos a ver, dice que a su salida. Entonces Moshe clamó al Eterno para decir, oh Dios, te ruego que la cures, por favor. Que a su salida dice aquí Rashi, puesto que en el caso de dos hermanos, este individuo salió del mismo vientre de madre que aquel, cuando el primer individuo posee el poder de ayudarlo y no lo hace, dejándolo morir. He aquí que el efecto es como si se hubiera consumido la mitad de su propia carne, por cuanto que su hermano es su propia carne. Otra explicación, la frase, por favor, que no sea ella como un muerto, significa que en efecto Aarón le dijo a Moshe, si tú no la curas, gracias a la oración que pronuncies a Dios, ¿quién la confinará? ¿Y quién la declarará pura? Aunque soy Cohen, yo no puedo examinarla, puesto que yo soy pariente. Y la ley estipula que un pariente no puede ver para dictaminar tipo de afecciones cutáneas de otro, y no hay otro Cohen en el mundo que sea su pariente. Dice aquí, es decir, que yo no puedo examinarla y dictaminar la naturaleza de su afección. Los hijos de Aarón, Eleazar y Tamar también eran Coanim, pero los sobrinos, al igual que los hermanos, también quedan descalificados para cumplir el rol de Cohen el rol de Cohen que el proceso de examen y purificación de la tzara requiere. Seguimos con Rashi. Otra explicación a la frase, por favor, no sea que ella como un muerto. Significa que en efecto Aarón le dijo a Moshe, si tú no la curas gracias a la oración que pronuncia Dios, ¿quién la confirmará y quién la declarará pura?
ahora soy Cohen, no la puedo examinarla, puesto que soy su pariente. Y la ley estipula que un pariente no puede determinar el tipo de afecciones cutáneas de otro. Y no hay otro Cohen en el mundo que no sea su pariente. Esto ya lo hemos visto. Vamos a ver, seguimos con Rashi. Oh Dios, te ruego que la cures, por favor. Este pasaje viene a enseñarte que el proceder correcto de que hay que seguir en el mundo, que el que pida alguna cosa a su compañero debe decir 2 o 3 palabras de súplica y luego pedirle favor. El favor que él quiere pedir en este caso. Eh, Seguimos para decir, ¿qué significado expresa aquí este verbo? Moshe le dijo a Dios, responde si le vas a curar o no, hasta que finalmente Dios le respondió con las palabras del versículo, si su padre le hubiera escupido. Rabelazar Benazaria dijo, en 4 lugares de la Torá Moshe solicitó del santo bendito es que le respondiera si le cumpliera la petición o no. Similar a este caso tenemos lo siguiente, Moshe habló delante del Eterno diciendo, ¿qué significaba por eso aquí el verbo lemor? Quería que decirle, responde si vas a liberarlos o no. Hasta que Dios respondió, ahora verás lo que yo le haré al faraón. Otro caso similar a lo que vemos aquí dice, Moshe habló al Eterno para decir que el Eterno Dios de los espíritus de toda carne nombre, en este caso era Yoshua ben Nun, que iba a ser el líder. Y Dios le respondió, toma para ti a Yoshua, hijo de Nun. Otro caso similar es el siguiente que dice que en aquel momento imploré al Eterno para decir, y Dios le respondió que te baste ya, eso en Parashat Beit Hanan, que le pidió a Moshe, a Kadosh Baruj Hu, que lo dejara pasar para ver la tierra. Y el Eterno dijo a Moshe, si su padre le hubiese escupido en el rostro, que la cures, por favor, dice Rashi, ¿por qué razón Moshe no alargó su rezo para que los israelitas no dijeran de él? Su hermano se encuentra en situación de sufrimiento y él reza en exceso. Tiene otra explicación para que los israelitas no dijeran, mire, a favor de su hermano sí larga las oraciones, pero por nosotros no la larga. Cuánto la persona tiene que cuidarse de cada cosa que él hace, de que no lo vayan a tomar para mal. Por, por eso hay una mitzvah. Ahí tiene que irme, ve Hashem, bene Israel. ¿Que? La persona tiene que estar libre de toda sospecha, tanto de Hashem como de Israel también. Si su padre le hubiese escupido en el rostro, dice, es decir, si su padre le hubiera mostrado un semblante enfurecido, ¿acaso ella no se sentiría avergonzada por lo menos durante 7 días? Con mayor razón con la presencia divina, deberá permanecer confinada por lo menos durante 14 días. Sin embargo, puesto que ya existe la regla de que dice que Dayo es un estilo de estudio, es suficiente para un caso derivado de un Kalbajón. O sea, de que únicamente sea ya tan estricto como en el caso del cual se deriva, ya que del cual se deriva son 7 días, aquí también 7 días debe ser lo suficiente. Por esta razón, incluso en este caso de mi represión, solo permanecerá confinada durante 7 días. Dice la parashá, ¿acaso no se sentiría humillada durante 7 días? Que sea confinada durante 7 días fuera del campamento y después podrá ser recogida. Miriam fue confinada fuera del campamento durante 7 días y el pueblo no emprendió el viaje sino hasta que Miriam fue recogida. Y después el pueblo viajó de Hatzeroth y acamparon en el desierto de Parán. Y después podrá ser recogida, dice Rashi. Yo afirmo que todos los términos derivados de la raíz asaf es meter o recoger al interior, enunciados respecto a los quejados de Tzara, son empleados porque él es expulsado del campamento. Y cuando dicho individuo se cura, entonces puede entrar al campamento. Por esta razón está escrito el término derivado de la raíz asaf, que significa meter. Y el pueblo no emprendió el viaje. Dice aquí esto en honor en lo que de que todo el pueblo le adjudicó la omnipresencia a Miriam debido a que a una sola hora que ella se había detenido por Moshe cuando éste fue arrojado al río Nilo, que se declara su hermana, se mantuvo a cierta distancia para saber qué sería de él. Y como tenemos una regla general donde dice de que cuando es para bien, este, se le agrega un 500 havu para bien. Entonces, por eso es que solamente por una hora que ella esperó, se le espera a ella durante 7 días. Entonces hacen la cuenta de cómo se puede llegar aquí en el Tratado de Sotá, cómo se puede llegar aquí a esa cuenta, ¿sí?
No, eterno, ahí simplemente por saberlo, que, que la medida que es para bien, cuando Dios le quiere dar bien a una persona, vale más por encima de 500 por 500 que la medida que sea por castigo o algo por el estilo. Tengamos buen día. Con esto hemos terminado la parashat de Baaloteja.